Bienvenidos sean a la clase de esta semana. En esta clase vamos a estar estudiando el libro de Malaquías. Y hace unas semanas terminamos con Abdías. Espero que ese estudio haya sido de bendición para ti, haya sido beneficioso para ti. Ahora vamos a comenzar con el último profeta, el último libro del último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Este es el último libro de la porción llamada el Antiguo Testamento en la Biblia. Es el libro que está antes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ya hemos hablado acerca de esto, pero vamos a volverlo a repetir. El Antiguo Testamento no terminó con Malaquías. El ministerio terrenal de Jesús fue bajo la ley. Gálatas 4:4 nos dice esto. La razón de la división puede ser que los libros desde Mateo hasta Apocalipsis fueron escritos en griego y los libros de Génesis a Malaquías usualmente los encontramos en hebreo y arameo. Las personas que dividieron la Biblia pusieron la página del Nuevo Testamento entre Malaquías y Mateo. Sin embargo, vamos a aprender al estudiar Malaquías que Malaquías es un puente entre los profetas y las promesas del Antiguo Testamento y Mateo. Vamos a ver que hablan de lo mismo. Malaquías 3 y 4 hablan de Juan el Bautista y de Jesús y nos dicen lo que va a suceder. Luego le das la vuelta a la página del Nuevo Testamento y ves que en Mateo sucede lo que decía en Malaquías y que no hay un gran cambio, sino que es simplemente el cumplimiento de lo que ya se había hablado. La razón por la que vamos a estudiar Malaquías es porque, obviamente, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Podemos estudiar toda la Biblia y beneficiarnos de ella, como lo mencionábamos en la pregunta de ¿toda la Biblia está escrita para nosotros? Entonces, podemos aprender doctrina, podemos aprender muchas cosas, sabiendo que no toda la doctrina en la Biblia es para nuestra participación. Podemos ver lo que era doctrina para otras personas en otro tiempo. Podemos aprender también acerca de Dios y de su carácter, el cómo Él responde en diferentes situaciones. Podemos aprender cómo Dios es fiel y cumple y cumplirá sus promesas. Podemos aprender de la paciencia de Dios y cómo Él fue misericordioso y clemente una y otra vez. Así que podemos aprender un montón de cosas al estudiar toda la Biblia. Sin embargo, al dividir correctamente nos hacemos la pregunta, ¿encajamos en el contexto de Malaquías? Y la respuesta es no, pero aún así estudiamos toda la escritura y nos beneficiamos de ella. Otra razón por la que vamos a estudiar Malaquías es para entender mejor la posición de Israel en el pasado y cómo Dios lidió con ellos. Esto es particularmente importante para nuestro estudio de Romanos. Recuerda que estas son clases en preparación para una parte de Romanos que ha sido mal entendida por muchas personas. Romanos 9, 10 y 11. A partir de Romanos 9, Pablo comienza a hablar de Israel, acerca de Israel, y responde unas preguntas. ¿Qué le pasó a Israel? ¿Qué le pasaron a las promesas que Dios le había hecho a Israel en el Antiguo Testamento? ¿Por qué cayeron? ¿Y Dios los abandonó para siempre? Esto es porque a lo largo de la carta a los romanos, Pablo habla de cómo Dios no hace acepción de personas y que Él, Dios, está ofreciendo gracia gratuita a todos. Sin embargo, debemos de recordar que hubo un tiempo cuando ese no era el caso, y Dios lidiaba a través de una nación, la nación de Israel, y ellos eran su pueblo escogido, y Él los amaba por encima de las demás naciones. Cuando estudiamos Abdías vimos un poco acerca de esto. Hay temas en Malaquías que son pertinentes para nuestro estudio a la carta de los romanos o a los romanos y nos ayudarán a entender mejor algunos capítulos. Entre estos temas se encuentra el de Esaú, que ya vimos específicamente en Abdías, pero que volveremos a ver un poco aquí en Malaquías en el capítulo 1. En Malaquías se habla del remanente, que es de lo que hablan Romanos 9, 10 y 11. Malaquías habla de las promesas de Dios y cómo a pesar de que Israel ha fallado en cumplir la ley de Dios, Dios reitera que no cambiará sus promesas, sino que las va a cumplir. Saber esto nos guarda del error de pensar que ya que Israel la regó y crucificó a su Mesías, Dios los abandonó para siempre y los reemplazó con la iglesia. Porque la pregunta desde Romanos 9 es, ¿qué onda con todos estos lugares en los que Dios dijo que era fiel para cumplir sus promesas? Y estaba hablándoles a las personas de Israel, al pueblo de Israel. Malaquías nos ayudará a aprender acerca de esto. Malaquías es un puente profético entre las promesas que Dios le dio a Israel desde Génesis y Éxodo de ser una nación santa, de que su simiente sería multiplicada, de que tendrían un territorio y que serían de bendición para las naciones del mundo. El propósito de los profetas era recordarle al pueblo de Israel que a pesar de que
de todo lo que había pasado entre el momento en el que Dios había dado las promesas y donde se encontraban en ese momento, Dios seguiría siendo fiel para cumplir sus promesas. También el propósito de los profetas era el regañar al pueblo de Israel por su infidelidad. Si tú lees los profetas te darás cuenta de ese patrón. Escriben regañando al pueblo de Israel, diciéndoles que se vuelvan a Dios y a su ley y recordándoles la fidelidad de Dios para cumplir lo que él había dicho. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento y vinculó las promesas a Israel en el Antiguo Testamento y su cumplimiento con el Mesías. Ahora, no todos lo ven de esta manera. Diversos comentaristas dicen que, hablando de Malaquías, que este libro es la transición entre las dos dispensaciones, la antigua y la nueva. Aquí vemos una suposición. ¿Y qué hacemos con las suposiciones? Las cuestionamos. La suposición es que solo hay dos dispensaciones. Sin embargo, como un ejemplo para refutar eso, en Romanos 4 hablamos de las diferentes cosas que Dios le dispensó a Abraham y después vino la ley, etc. Así que hay más de dos cosas que Dios ha dispensado a lo largo de la historia. El pensamiento tradicional acerca del libro de Malaquías es que es la transición entre la fe del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento, que todo después de Malaquías es Nuevo Testamento, y ese entendimiento está equivocado. El Nuevo Testamento no pudo haber comenzado antes de la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hebreos 9, 16, 17. Jesús tenía que derramar su sangre primero. Entonces toda la vida de Jesús en la tierra es Antiguo Testamento. Gálatas 4, 4 y 5 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús vivió bajo la ley. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son tan Antiguo Testamento como Malaquías. Aún así, hay una gran brecha de tiempo entre Malaquías, el último profeta, y el profeta más grande de todos, Juan el Bautista, Mateo 11:11. Es una brecha de 400 años. Ese tiempo de silencio de parte de Dios, donde no había profeta dado a Israel, fue profetizado. Amós 8:11 dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré a la tierra no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Qué significa esto? Que no les iba a hablar. Así fue como por 400 años, hasta que finalmente llegó Juan el Bautista, a quien Jesús llama el más grande de los profetas. De él hablan Isaías y Malaquías. Marcos 1:2 dice esto. Malaquías no es la última parte del Antiguo Testamento y después de esto todo es nuevo. No, Malaquías es un vínculo al cumplimiento de las profecías dadas a Israel. No tiene que ver con el misterio, que es donde vivimos, en la dispensación del misterio, ni tampoco tiene que ver con Israel en el Nuevo Testamento como Hebreos o Apocalipsis hablan. Habla del juicio de Dios Malaquías, el mensajero y el Mesías que estaban por venir. Estas son algunas de las cosas con las que Malaquías trata, y lo veremos. Estudiamos Malaquías para aprender de la fidelidad de Dios hacia Israel, a pesar de su fracaso. Este es un patrón repetitivo en el Antiguo Testamento, y Pablo dice en Romanos 2 que al leer las escrituras del Antiguo Testamento, la conclusión a la que no deberías llegar es que Dios es un Dios malo y enojón al que le encanta la violencia, conclusión a la que llegan muchas personas al leer el Antiguo Testamento. Lo que debemos aprender del Antiguo Testamento es que Dios es paciente. Esto no es lo que muchas personas ven. En Jeremías 31:1 dice: En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Jeremías 31 habla del tiempo del juicio de Dios y dice que en aquel tiempo, después del castigo y que hayan sido tomados cautivos, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Vamos al versículo 2, dice: Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Cuando Israel iba en busca de reposo, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Jeremías 31 habla del amor eterno que Dios tiene por Israel, y esto es después de que escaparon de la espada, después de que Dios los juzgó por sus pecados y les dice: jamás te dejaré, sigues siendo mi pueblo y yo tu Dios, y te traeré de regreso. Si has estudiado Jeremías 31, sabes que el resto del capítulo habla del nuevo pacto con el que Dios reemplaza el antiguo, y esto lo hace por amor a su nombre. Ezequiel 36:22. En Malaquías vamos a aprender acerca de esto.
Dios reprende a Israel por sus pecados, pero también les dice, no los voy a abandonar. Si no te arrepientes, te voy a castigar, pero hay una promesa, hay una profecía que voy a cumplir. Hay un Mesías y un reino por venir y lo voy a cumplir mis promesas. Cada profeta tiene esa promesa y consuelo para Israel en sus profecías. Entonces, estas son algunas razones por las que vamos a estudiar Malaquías. Ahora, ¿qué podemos esperar de Malaquías? Para cuando terminemos con Malaquías, y ya habiendo estudiado Abdías, vamos a estar equipados para lidiar con los temas de Romanos 9, 10 y 11, de tal forma que cuando lleguemos ahí vamos a decir, oh. Otra cosa, vamos a ver que el autor aquí en Malaquías ya nos es dado desde el versículo 1. Malaquías 1.1 dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. No sabemos de dónde vino o su ascendencia. Obviamente era un israelita, pero no sabemos nada más de él. En ocasiones algún profeta nos dice algo acerca de su ascendencia, pero Malaquías no. Vimos lo mismo en Abdías, solo que en Malaquías podemos determinar el contexto histórico por el contenido en el libro. El nombre Malaquías significa mi mensajero o mensajero del Señor. Esto es interesante porque las profecías en Malaquías hablan de la venida de mensajeros. De hecho, Malaquías era un mensajero de Dios, un profeta. Y en el capítulo 2 habla de mensajeros que son levitas. En el capítulo 3 habla de un mensajero que vendrá. Malaquías 3.1, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Suena familiar? Es Juan el Bautista, Mateo 3. Malaquías 3 habla del mensajero que prepara el camino del Señor. Y en Malaquías 4 se habla de la venida del Hijo del Hombre, otro mensajero. Malaquías habla de la venida de diferentes mensajeros y él mismo era un mensajero. Y su nombre significa mensajero. Curioso, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto del libro? ¿Cuál es el contexto de dispensación de Malaquías? Recuerda, es más importante conocer el contexto de dispensación que la fecha en la que un libro se escribió, que es pura especulación cuando se dice este libro se escribió en tal fecha. Ahora, ¿cómo que es más importante el contexto de dispensación que la fecha? Esto es, que te hagas la pregunta, ¿qué es lo que está haciendo Dios en el tiempo en el que se escribió, en el momento en el que se está escribiendo tal o cual libro? ¿Cómo está lidiando Dios con la humanidad? ¿Cómo se le debe de responder a él en ese momento? Esas son las preguntas que te haces al buscar el contexto de dispensación de un libro. Esto nos ayudará a entender el contenido. No hay mucha diferencia el que haya sido escrito Malaquías en el año 600 a.C. o en el año 700 a.C., siempre y cuando sepamos el contexto de dispensación, o sea, lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, Dios dio una doctrina diferente en el año 1700 después de Cristo a la del año 2019 después de Cristo. ¿Hay una diferencia en la manera en la que Dios está lidiando con las personas? No, estamos en la dispensación de la gracia que comenzó cuando el misterio se reveló. Tenemos la misma Biblia, las mismas escrituras, la misma doctrina y el mismo evangelio para ser salvos. Es lo mismo con Malaquías y los profetas del Antiguo Testamento. En cuanto a esto del contexto de dispensación, podemos aprender del libro de Malaquías que fue escrito después del cautiverio de Israel. Espero que estés familiarizado con la cronología de Israel, desde Abraham hasta el éxodo de Egipto, el desierto, la entrada a la tierra prometida, los jueces, los reyes, Saúl, David, Salomón, la guerra civil que hubo, la división entre las 10 tribus del norte a las que se le llamó Israel y a las 2 tribus del sur a las que se le llamó Judá, la continua desobediencia de Israel, su destrucción y cautiverio por Asiria y Babilonia y su regreso a su tierra después de 70 años de cautiverio. De manera resumida, esta es la historia del pueblo de Israel. Todo esto no fue sino una advertencia tras advertencia tras advertencia de Dios. De hecho, Él les dijo desde Levítico y Deuteronomio que Él sabía que iban a fallar y que eventualmente sus enemigos se los llevarían cautivos. Es durante este tiempo que el templo fue destruido. Después de los 70 años de cautiverio, un remanente regresó a Israel, a Jerusalén, habitaron la tierra, aunque estaban debajo de gobernantes, de príncipes, ¿sí? No eran soberanos ya. Ellos no conquistaron la tierra, solo regresaron a ella. Y mientras estaban bajo gobernantes externos, comenzaron a reconstruir el templo. Sus gobernantes les dieron permiso para reconstruir el templo. Aquí es donde están los libros de Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, donde Dios los anima a reconstruir el templo. Eventualmente reconstruyen el templo y lo que vemos en Malaquías es que se habla de gente ofreciendo sacrificios en un templo, lo que significa que Malaquías puede ser puesto antes del exilio de Israel, de su tierra, o después del exilio y reconstrucción del templo. Y por el contenido del libro nos damos cuenta de que fue después de que estuvieron cautivos, o sea, fuera de su tierra,
porque habla acerca de eso. Malaquías es después de que regresaron a su tierra y después de que el templo es reconstruido. Esto nos da la pista de que probablemente este fue el último libro escrito de las escrituras hebreas. Los profetas antes de Malaquías son Ageo y Zacarías, y en estos libros se habla de un tiempo en el que el templo aún no ha sido terminado. Malaquías habla de un templo construido en el que ya se está sirviendo, pero lo están haciendo mal. Entonces Malaquías fue escrito después del exilio, probablemente alrededor del tiempo en el que se escribió Nehemías, ya que Nehemías se queja de las mismas cosas que leemos en Malaquías. Es necesario estudiar el contexto de la historia de Israel para poder apreciar lo que Malaquías está diciendo. Esta no es la primera vez que Israel desobedeció a Dios. Ya se había dividido la nación, Dios los había juzgado, habían sido tomados cautivos, fueron liberados, Dios cumplió algunas promesas, reconstruyeron el templo y una vez más fracasaron. Podemos ver este ciclo de la misericordia de Dios y el fracaso de Israel a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. En Malaquías 1, 6 y 7 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, o soy yo padre, dice, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Así que había sacerdotes operando con un altar que había sido reconstruido porque anteriormente había sido destruido. En Malaquías 3:10 vemos el versículo usado para imponer el diezmo. Eventualmente veremos esos versículos a detalle, pero en Malaquías 3:10 dice que traigan todos los diezmos al alfolí. El alfolí era un almacén, un lugar donde se guardaba comida y bebida. El almacén de Israel, el alfolí, había sido saqueado y destruido por Babilonia, por Nabucodonosor, por los edomitas, ¿recuerdas? Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Cuál casa? El templo, la casa del Señor. No había un templo cuando los edomitas, asirios y babilonios vinieron y destruyeron a Jerusalén. Entonces Malaquías fue escrito después de eso. En Malaquías 1:8, hablando de los sacrificios que ofrecían en el altar, dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué príncipe? ¿Qué gobernante es este del que habla? Israel era independiente antes del exilio a Babilonia. Después fueron tomados cautivos y regresaron a su tierra con el permiso de sus gobernantes paganos no judíos. Estaban siendo gobernados por un príncipe aquí, según Malaquías 1:8. Son estas pistas contextuales las que nos ayudan a determinar el momento en el que Malaquías fue escrito. Sabiendo que Malaquías es una profecía del Antiguo Testamento, podemos esperar que Dios esté enfocado en asuntos terrenales. El propósito de Dios para Israel era que esta nación tuviera dominio sobre la tierra. Así como vimos en Abdías, veremos en Malaquías que Dios estará íntimamente conectado con la política, las ofrendas físicas y las cosas que la gente dice y hace en y en contra de su nación. Nosotros que tendremos dominio en los lugares celestiales, o más bien a nosotros, Dios no nos instruyó que hagamos sacrificios. Así que el regaño no está dirigido a nosotros. Lo que está haciendo hoy en día con nosotros, en la dispensación de la gracia, Dios, es que ha crucificado a nuestro viejo hombre y nos ha puesto en Cristo. En el pasado, Él estaba formando una nación y no un cuerpo. Una nación es una entidad terrenal. Una nación tiene límites territoriales. Una nación tiene un sistema político. Dios está enfocado aquí en este momento en Malaquías, en el templo, en la ley, en Israel, en los sacerdotes. Como dato interesante, Malaquías no solo fue contemporáneo con Esdras y Nehemías, sino que probablemente también con algunos filósofos griegos como Sócrates y Platón. Ellos estuvieron vivos al mismo tiempo que Malaquías. En Malaquías vemos que varias veces Israel cuestiona a Dios. Y no sé si has oído acerca del método socrático por el que aprendes cosas mediante preguntas. En Malaquías vemos que Dios dice: haz esto. E Israel responde: ¿por qué tenemos que hacer esto? Y Dios responde: porque yo soy Dios. O al principio de Malaquías dice: yo los he amado. Y ellos dicen: ¿en qué nos has amado? Vemos cómo Dios lidia con esta rebelión de Israel. No estoy diciendo que Sócrates sea una influencia directa al pueblo de Israel. Sin embargo, él fue contemporáneo con el Israel del tiempo de Malaquías y pues es curioso, nada más. Es un dato curioso. Malaquías es un prefacio, una introducción al ministerio de Jesús en la tierra.
Mencionamos Malaquías 3:1 anteriormente, que dice: "He aquí yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos". Este versículo es citado en los evangelios refiriéndose a Juan el Bautista. Malaquías profetiza acerca del ministerio terrenal de Jesús. Malaquías 4:1 dice: "Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama". Entonces tenemos al mensajero y al Señor viniendo en juicio. Mira Mateo 3:7-11, dice: aquí los fariseos se acercaron a Juan el Bautista y éste les dice: "Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento". ¿Qué es lo que está predicando Juan el Bautista? Bautismo en agua para remisión de pecados y la ira venidera. Tal como Malaquías dijo que habría un mensajero preparando el camino y que ira vendría. Continúa diciendo: "Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras". Juan les estaba diciendo que solo por haber nacido como judíos no significa que recibirían las promesas. Esto es lo mismo que Malaquías enseña. En los capítulos 3 y 4 enseña que no todos obtendrán las promesas, sino un remanente fiel, remanente de Israel. No estamos viendo mucha diferencia entre el ministerio de Juan el Bautista y Malaquías. Continúa diciendo en Mateo 3: "Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego". Acabamos de leer en Malaquías 4:1 que habrá fuego y estopa. Malaquías hablaba de lo mismo que Juan el Bautista. Ver estas cosas debería cambiar nuestra perspectiva del ministerio terrenal de Jesús, ya que es un cumplimiento directo de los profetas y especialmente de Malaquías, siendo el puente entre los profetas y el ministerio terrenal de Jesús. Ahora, ¿cuál es la audiencia de Malaquías? Obviamente es Israel. Lo vemos a lo largo del libro y desde el primer versículo. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Si vemos esto desde el principio, sabemos que el contenido del libro no está dirigido a nosotros, la iglesia. Parece bastante simple de entender, ¿no? Sin embargo, muchas personas enseñan que las doctrinas del libro de Malaquías son para hoy en día. Algunas personas leen Malaquías 1:1 y dicen: eso es Antiguo Testamento, eso es para Israel. Pero cuando llegan a Santiago, dicen que porque está en el Nuevo Testamento es para la iglesia, cuando claramente Santiago 1:1 dice: "Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Si fuera para ti, ¿a cuál tribu perteneces?". Es fácil entender la Biblia cuando lees las palabras que están escritas en ella. No necesitas una varita mágica o una bola de cristal. Entonces, la audiencia es Israel. Más específicamente, en otros lugares les habla a los sacerdotes de Israel, diciéndoles que fracasaron al hacer sus tareas. Le habla al resto de la nación por sus errores y al final habla del remanente, Israel creyente, Israel que no está haciendo el mal. ¿Cuál es el propósito del libro? Reprender a la nación, redarguir a la nación. Eso es lo que hace Malaquías. Les llama la atención por los errores que han cometido. Puedes ir a Malaquías y predicar principios espirituales acerca de cómo Dios redarguye. Sin embargo, el peligro es que puedes terminar agarrando una doctrina que no es para ti. Debes discernir entre la doctrina y el principio. Un ejemplo de esto es Malaquías 3 y el diezmo. El principio de generosidad y dar siempre es algo bueno. Dios nunca te enseña que seas envidioso. Pero la doctrina de Malaquías 3 de que des el diezmo a un alfolí no es para ti. O de que si no lo das viene una maldición, no es para ti. Es necesario que disciernas entre estas cosas. Hay que dividir correctamente entre el principio y la doctrina o instrucción. El propósito también es hablar de los mensajeros del Señor, Juan el Bautista, Jesús y los sacerdotes. En el capítulo 1 habla de la profecía contra Israel y de una carga que tiene el Señor contra Israel. En el capítulo 2 va a explicar la maldición sobre Israel. Dios no es solo la víctima en este libro por sus constantes reclamos a Él, sino que también es el juez y se les pronuncia una maldición si no corrigen su camino. En el capítulo 3 habla de un juicio venidero a menos de que se vuelvan al Señor. Bajo la ley siempre se les daba la oportunidad al pueblo de Israel de decir: lo sentimos, nos arrepentimos, ya vamos a hacer las cosas bien, nos volvemos a ti. ¿Recuerdas lo que dice 2 de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, Israel, sobre el cual mi nombre es invocado, quien invocaba el nombre del Señor, Israel,
y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ellos tenían esta salida de sus problemas. Tenemos un ejemplo de esto con Daniel en Daniel 9. En Daniel 9 es donde recibe la revelación de las 70 semanas determinadas sobre Israel para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto está en Daniel 9, 21-24. Esta revelación la recibió mientras pedía perdón por los pecados de su nación, como dice 2 de Crónicas 7:14, que era lo que debían de hacer. Pero bueno, hay una apelación a regresar al Señor en el capítulo 3, y ya que el problema tenía que ver con los sacrificios, la manera de regresar al Señor era a través de ofrecer sacrificios adecuados a Dios. Y ya en el capítulo 4 se nos va a hablar acerca del remanente fiel durante el día de la venganza del Señor. Vamos a entrar ahora sí a Malaquías, capítulo 1, versículo 1. Comienza diciendo: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Esta palabra profecía en el hebreo es la palabra masá. El Strong's es 4853 y significa carga. Y esto es algo significativo. Imagínate, las palabras de Dios siendo pesadas para alguien. ¿Por qué sería eso? Una palabra es pesada o gravosa si no es algo tan bueno para mí. Un ejemplo, esta es la palabra del Señor: te vas a ir al infierno. Esa no es una palabra buena. El Evangelio es una palabra buena de parte de Dios. Puedes ser salvo de tus pecados y tener vida eterna por medio de la cruz y resurrección de Cristo. En Malaquías no encontramos buenas noticias. En Malaquías encontramos una carga, palabras pesadas, una profecía pesada. Esa era una de las funciones de los profetas, el decirle al pueblo: arrepiéntanse, dejen de pecar. Entonces, estas son palabras pesadas y no buenas noticias. Ahora, esto nos debería de dar una pista de la diferente dispensación en la que te encuentras tú y en la que se encontraban ellos. Cada epístola que Pablo escribe, incluso en las que reprende a las personas, son positivas. Porque incluso en 1 de Corintios, donde reprende a los corintios en diferentes ocasiones, los alienta diciéndoles que son salvos por la gracia de Dios. No les gustó cuando Pablo los reprendió. Sin embargo, él les dice: ustedes ya fueron lavados, santificados y justificados, así que anden de esa manera. Esto fue lo que Pablo les dijo. No vemos esto en Malaquías. Malaquías 4:1 nos dice: si no cambian su manera de hacer las cosas, van a ser consumidos por fuego y van a terminar siendo como estopa. Entonces, estas son palabras pesadas para Israel. No todas las palabras de Dios son caritas felices, y esto no es porque Él sea temperamental, sino porque estaba operando de diferente manera y veía a la humanidad y lo que estaba haciendo su nación escogida, y cualquier juez justo estaría molesto. Esto nos debe de enseñar que a pesar de que Dios esté hablando cosas pesadas, Él fue muy paciente con Israel. Dios no es pronto para la ira, de manera que tan pronto como ve el pecado, incinera a la persona. Él siempre da advertencias antes del juicio. Así que cuando oigas a una persona que diga: Dios era alguien siempre airado, era un Dios sanguinario, siempre estaba matando a gente sin avisarles, no es verdad. Dios siempre advirtió. Recuerda la historia de Jonás y la gente pagana de Nínive. Dios envió a Jonás. Jonás renuentemente terminó yendo y ellos se arrepintieron. Y Jonás se enojó porque dijo: ya sabía yo que tú los ibas a perdonar. Entonces Dios es paciente. Y cuando la gente se arrepentía, Dios les avisaba y la gente se arrepentía, Dios no los castigaba. Él no los destruía. Así que Dios es paciente y lo podemos ver en el cómo siempre daba una palabra de advertencia antes del juicio. Él no le debe nada a nadie. Sin embargo, porque Él es amor, lo hacía. Malaquías 1:2 dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Con lo primero que comienza este versículo es diciendo: yo los he amado. ¿Sí? Comienza con algo bueno y ya todo lo demás es un regaño. Dios dice: yo los he amado. Es como si les estuviera diciendo: yo era su amigo. ¿Qué quiere decir con esto? Que hicieron algo que traicionó la amistad que había entre ellos. Dios les estaba diciendo: yo los he amado, pueblo de Israel. ¿Qué pasó con ustedes? Traicionaron la relación entre nosotros. Dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? Dios le dice a Israel: yo los he amado, e Israel le responde a Dios: ¿no es cierto?
¿No nos has amado? ¿En qué nos amaste? La cual es una pregunta tan ignorante, sabiendo la historia de Israel. ¿Cuántas veces Dios no hizo cosas por ellos? Él creó la nación, los sacó de Egipto cuando eran esclavos ahí, los salvó de Faraón y su ejército abriendo el mar rojo, los alimentó y dio de beber en el desierto, les dio un reino, les dio jueces, les dio profetas, les dio una ley, y ellos se preguntan, ¿en qué nos amaste? ¿Qué clase de pregunta es esa? Por esta pregunta podemos ver el estado mental y espiritual de Israel. Dios los amó cuando no lo merecían. Cuando Dios hace algo que no mereces, ¿cómo se le llama eso? Gracia. Entendemos eso, ¿no? Cristo murió por nuestros pecados y nosotros no lo merecíamos, y eso es gracia. ¿Cómo se le llamaría a que Dios ame a Israel a pesar de sus errores? ¿Se le puede llamar gracia? Sí. Así que podemos encontrar gracia en la Biblia fuera de la dispensación de la gracia. No es exclusiva de este tiempo. Sin embargo, fuera de la dispensación de la gracia en la que vivimos, ellos tenían que seguir la ley. Fuera de la dispensación de la gracia de Dios, estaban operando a través de una nación, Dios, la nación de Israel. Es solo en esta dispensación que Dios ofrece gracia gratuitamente a todos los hombres sin pactos o promesas, solamente por una cruz, por un hombre, por Jesucristo. En Isaías 65:1 dice Dios: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, he aquí, heme aquí, heme aquí. Esto está hablando de Israel y no de los gentiles. Está hablando de gente, una nación que no invoca su nombre, que no era llamada por su nombre. La explicación de esto la encontramos en Oseas 1, donde uno de los castigos para Israel es que Dios les quita su nombre, el nombre de Dios, y les dice, no son mi pueblo. Y después les regresa su nombre y les dice, son mi pueblo. En Isaías 65:1, esta nación que fue castigada por él, que no lo estaba buscando, que no preguntaba por él, dice, fui buscado por ellos ahora. Isaías 65:2, extendí mi mano todo el día a pueblo rebelde. Isaías 1:2 define a este pueblo rebelde como Israel. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Está hablando del pueblo de Israel. Isaías 65:2, extendí mi mano todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Esto no sería algo nuevo si Dios estuviera hablando de los gentiles, porque Dios ya había contado a los gentiles como reprobados en su mente. Una mente reprobada, ¿recuerdas esto en Romanos 1? Fue a su pueblo el que le dio la ley y constantemente estaba instruyendo. Ellos eran sus hijos. Estos crecieron y Dios dice, ¿hijos? ¿No han aprendido nada? Así que era un pueblo rebelde que anda por camino no bueno. Isaías 65:3, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira. ¿Qué pueblo estaba tan cerca de Dios que lo provocaba en su rostro? Este pueblo era el pueblo de Israel. Pueblo que continuamente provocaba a Dios en su cara. Dice, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Esto es significativo para la persona que sabe que la ley dice que no hicieran altares de piedra labrada, porque el ladrillo se hace, es una creación del hombre. Dios le dijo a Israel en Éxodo 20:25 que tomara piedras que no estuvieran labradas, sino piedras naturales, creación de Dios. Estaban haciendo las cosas según sus propias obras, Isaías 65:4-6, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo. ¿No estaba prohibido el puerco en Israel? ¿Por qué estaban haciendo esto? Y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas que dicen, estate en un lugar y no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Cuando el pueblo de Dios quebrantó el pacto, Él los recompensó por eso, y no en un sentido positivo. Él los castigó. Sin embargo, dice que extendía su mano todo el día a ellos. Isaías 65:9-11. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor por majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte. Él está diciendo que hay gente fiel y que hay gente infiel, que la gente fiel traerá
a su tierra y proveerá para ellos, y a los que no son su pueblo les llegará con una espada. El punto de esto es que Dios amó a Israel en el sentido de que le prometió un reino y que Él va a cumplir esa promesa. Pero eso no significa que todos los judíos recibirán la promesa, sino el remanente. Isaías 65 nos habla de un Dios misericordioso que extiende todo el día su mano a gente rebelde. Dios los escogió. Isaías 65:9 dice que Jacob y Judá son sus escogidos, esto es, todo Israel. ¿Qué significa esto de escogidos o elegidos o electos? Dios escogió a Israel. ¿De qué? De entre las demás naciones. Él tomó a un hombre de entre las demás naciones, a Abraham, ¿sí? Y de ahí formó la nación. Israel es la nación escogida y no las demás naciones gentiles. En Romanos 11:28 vemos a Pablo usar este mismo término. Dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. En Romanos 11, él está hablando acerca de Israel y dice, Israel es enemigo, ¿sí? Son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son enemigos en cuanto al evangelio, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede ser un enemigo y ser amado? Pablo dice que es según la elección. ¿Cuál elección? La que Dios hizo de escoger a Abraham, Isaac y Jacob y una nación para que cumpla sus planes en la tierra. Y dice, en cuanto a la elección, son amados. Israel, la nación, es amada. No las personas o no los individuos, sino la nación, el propósito que Dios tiene para esta nación. Dios se ha obligado a sí mismo a que a través de esta nación va a edificar un reino, y ellos serán sacerdotes en él y serán de bendición para las demás naciones. Entonces dice Romanos 11, en cuanto a la elección, son amados. ¿Cómo podría Dios odiar su propio propósito? Pero hay gente en Israel que se lo pone difícil. Pecaban y se rebelaban constantemente. Él no cumplirá su propósito en esas personas, sino en las fieles. Así que constantemente derribaba a los infieles. Sin embargo, habrá un pueblo que es fiel y a los que les cumplirá su promesa, que recibirán el nuevo pacto, el remanente de Israel. Así que esa es la razón por la que Pablo podía decir que en cuanto al evangelio son enemigos, porque se oponían a Pablo, decían que era herejía que Jesús hubiera muerto por los pecados de la humanidad, eran enemigos del evangelio, se oponían a la cruz, se oponían a él. ¿Qué significa esto? Que no eran salvos, no tenían una posición espiritual delante de Dios. Pablo dijo que Israel estaba caído en Romanos 11:25. Sin embargo, en cuanto a la elección, son amados. Esto significa que Dios los escogió para cumplir su propósito. Ahora, sabiendo lo anterior, cuando en Malaquías 1:2 Dios dice, yo os he amado, ¿de qué está hablando? De la promesa que les dio. Amo a Israel, son mi pueblo amado. ¿Por qué están haciendo esto? Dice, yo los he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Vamos a Ageo 2. Ageo es antes de Malaquías, y la pregunta que vimos en Malaquías 1:2 fue, ¿en qué nos amaste? El profeta Ageo, habiendo recientemente regresado a la tierra y mientras Dios los estaba animando a reconstruir el templo, Ageo escribía. Y en el capítulo 1 se les anima a construir el templo y Dios les dice que va a estar con ellos, etcétera, etcétera. Y en Ageo 2:5 dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. ¿Qué les estaba diciendo? Levántense, construyan, ustedes son mi pueblo, no los voy a dejar. Esta es la actitud de Dios cuando se trata de su propósito. Siempre fue su plan el construir un reino en la tierra a través de Israel. Más abajo, en Ageo 2:18, se habla de cuando se echó el cimiento del templo del Señor. Él les dice, recuerden cuando los castigué, recuerden cuando sus enemigos vinieron y destruyeron el templo debido a sus pecados. Dice, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Dios les dice, ¿tienen suficiente comida? ¿Tienen para poner los cimientos? Es porque los estoy bendiciendo y los voy a bendecir. ¿Cómo podían darse cuenta de si Dios los estaba maldiciendo? Si todo lo que construían, sus enemigos lo destruían. Si todo lo que plantaban, los animales se lo comían. Eso era lo que la ley decía que sucedería si ellos desobedecían y eran maldecidos. Dios les estaba diciendo, los estoy bendiciendo, regresaron a su tierra, tienen para comer y para construir. Sin embargo, ¿qué pasó entre Ageo y Malaquías? Pecaron, fracasaron una vez más. Mencionamos esto de Ageo porque en Malaquías 1:2 Israel está preguntando, ¿en qué nos amaste? Respuesta,
en que los regresó a su tierra cuando habían estado cautivos, en que los estaba bendiciendo. ¿Cómo le llamas a eso? Dios amándolos. ¿Sabes? Hay muchos salmos diseñados para hacer recordar al pueblo de Israel las cosas que ha hecho por ellos, que Dios ha hecho por ellos. Y la lección espiritual para nosotros sería que siempre debemos de recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Hay gente que se pregunta, ¿qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Y cuando comenzamos a olvidarlo y decir, pues no, la verdad no me acuerdo, sí, a lo mejor no es tan importante, es cuando tienes la actitud que Israel tenía en Malaquías. ¿Qué has hecho por mí, Dios? Y Dios respondería, morí por tus pecados para que tengas vida eterna, te he dado perdón y gracia gratuita, te he dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y te preguntas, ¿qué he hecho por ti? Doctrinalmente en Malaquías, Dios había hecho cosas específicas por Israel que los salmos procuran recordarle al pueblo de Israel. Salmo 78, versículos 1 al 4 dice, escucha pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Ves lo que está diciendo? Recuerden el poder de Dios, recuerden lo que Dios ha hecho por nosotros, recuerden las maravillas que ha hecho, recuerden lo que nuestros padres nos han contado a través de las Escrituras. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Malaquías habla de esto. Malaquías 4, versículos 5 y 6, dice que Elías vendrá y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Qué significa esto? Salmos 78 dice que necesitan recordar las cosas que Dios hizo por ellos y que sus padres les contaron. Adorar a Dios y ser pueblo de Dios es lo que enseña el Salmo 78. Dejar de olvidar esas cosas, que dejen ya de no recordarlos, si se puede decir así, que las recuerden las cosas que Dios había hecho. Salmo 78, 6 al 8. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. El punto de todas estas escrituras, de todas las historias que leemos en la Biblia, es que conozcamos lo que Dios ha hecho, que más específicamente que ellos conozcan lo que Dios ha hecho y para nosotros el saber lo que Dios hizo por ellos. Imagínate, qué miserable religión sería si todo lo que tuviéramos fueran las epístolas de Pablo y no conociéramos todas las muestras de poder que Dios dio en el Antiguo Testamento. Entenderíamos el Evangelio, sí, pero no tendríamos referencia para hablar de ello. Imagina la conversación con alguien, ¿sí? ¿Me estás hablando de un Dios invisible que da bendiciones invisibles y hace cosas invisibles por nosotros? ¿Seguro? ¿No sabes si este Dios hace algo? Pero nosotros tenemos toda la Biblia que nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, que obró a través de una nación, la nación de Israel, y podemos ver las grandes cosas que Él ha hecho. Y este mismo Dios nos da la promesa de los lugares celestiales. Podemos confiar en Dios por lo que Él ha hecho en el pasado. En Romanos 4, Pablo dice, así como Dios le imputó justicia por fe a Abraham, a nosotros nos puede imputar justicia por fe. Las Escrituras, fuera de nuestra dispensación, nos animan a confiar en Dios y nos muestran que Dios es fiel para cumplir sus promesas. El Salmo 78 nos habla de esto. En este salmo continúa hablando de la historia de Israel y cómo Dios los liberó de Egipto. Sin embargo, ellos fueron rebeldes. Dios les dio la oportunidad y volvieron a ser rebeldes. Dios los ayudó una vez más y volvieron a ser rebeldes. Es como el libro de Jueces. Salmo 78, versículo 36. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Esto es en medio de la historia de Israel, y tú puedes leer todo el Salmo, el resto del Salmo, pero dice que estaban lisonjeando a Dios. Lisonjear es alabar de forma exagerada y generalmente interesada a una persona para conseguir un favor o para ganar su voluntad. Estaban sirviéndolo de dientes para afuera, o como dice Isaías 29:13, este pueblo se acerca de mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Salmo 78, versículo 36 y 38. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto, pero él, misericordioso. Aquí vemos al Dios amoroso del Antiguo Testamento, algo que la gente es pronta para olvidar. Dice el versículo 38, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía.
¿Por qué perdonaba su maldad? Lo lisonjeaban, eran hipócritas, quebrantaban el pacto y Dios les dice, los voy a perdonar por mi misericordia y no los voy a destruir. Acabamos de estudiar Abdías, donde Dios le promete una maldición a Edom porque se opuso al propósito de Dios. Y Él les dice, los voy a destruir, los voy a cortar para siempre. Pero a Israel les dice, no los voy a destruir ahora, los voy a perdonar. Salmo 78:38, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. La gente no recuerda estas partes en la Biblia. Sin embargo, esto es lo que los Salmos y Malaquías están tratando de presentarnos. ¿Por qué no lo recuerdas? Es lo que está diciendo. ¿Cómo que en qué nos amaste? Salmo 78, versículo 39 al 42. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo enojaron en el yermo? Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que lo redimió de la angustia. ¿Cuál era su problema? Que no se acordaron de lo que Dios había hecho. En Malaquías 1:2, Dios les dice, yo los he amado, e Israel responde, ¿cuándo? Y Dios les responde, lo han olvidado, olvidaron los salmos, olvidaron leer sus escrituras, recuerden las cosas que he hecho por ustedes. Los salmos 135 al 137 tienen el mismo mensaje. Podemos ver este tema una y otra vez. Israel necesitaba recordar constantemente lo que Dios había hecho por ellos, y la lección espiritual es que nosotros también. Ahora el Salmo 135:1 dice, alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Vamos al versículo 4, porque Jehová, o Ya, o Ja, ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. ¿Por qué escogió a Jacob? ¿Fue porque era un gran tipo, guapo e inteligente? No, solo lo escogió. Dios escogió cumplir su propósito a través de él, y debido a esa elección, el Salmo 78:8 dice, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. ¡Qué privilegio ser parte de la nación de Israel! El Salmo 135:4 dice que ha escogido a Israel por posesión suya, por su tesoro especial. ¿Recuerdas Éxodo 19? ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que los hizo esto? Si constantemente quebrantaban el pacto. Pero a pesar de esto, Dios dice que son su tesoro especial. Ahora estamos viendo aquí un amor eterno dado a Israel que constantemente estaba haciendo el mal. Salmo 136 es famoso por repetir una y otra vez las palabras porque para siempre es su misericordia. Como ya lo mencionábamos, hay gente que dice que Dios era un Dios de ira y sanguinario en el Antiguo Testamento, que no demostraba amor. Cada versículo del Salmo 136 nos dice que la misericordia de Dios es para siempre. La segunda mitad de cada versículo nos dice esto. ¿De qué hablan las primeras mitades de cada versículo de aquí del Salmo 136? De cosas que Dios ha hecho. Vamos a leerlo. Salmo 136, 1 y 2. Alabad a Jehová porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Continúa diciendo, alabad al que hizo las grandes lumbreras porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, y la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes, e hizo pasar a Israel por medio de él. Ahora lo estoy leyendo sin él, porque para siempre es su misericordia. ¿Y qué estamos viendo? Cosas que Dios hizo por Israel. Una y otra y otra y otra vez estamos viendo aquí cosas que Dios hizo por Israel. Qué increíble salmo, ¿no? Dios les recuerda estas cosas que Él ha hecho por ellos y hay un propósito para esto, el que ellos recuerden esto. Y como recordarás, el Salmo 137, como lo vimos en Abdías, habla de cuando Edom ayudó con la destrucción de Jerusalén e Israel cuando Babilonia atacó. Y pues ya vimos un poco acerca de ese salmo en las clases pasadas. Malaquías 1:2 dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿Por qué no conocen esto? ¿Por qué hacen esta pregunta? Sabiendo aproximadamente cuándo fue escrito Malaquías, ¿acaso no recuerdan todas las grandes cosas que Dios ha hecho por ellos y cómo cada vez que algo malo les pasaba era por su culpa y no la de Dios? Sin embargo, Dios seguía ofreciendo misericordia y diciéndoles que les iba a cumplir sus promesas. Así que claro que los amó, siempre los ha amado, dice. Dios responde la pregunta de ellos diciéndoles, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Les dice, escogí a Jacob y no a Esaú, su hermano. Amar a Jacob y aborrecer a Esaú no tiene que ver con la persona, como lo vimos en Abdías. Dios está hablando de las naciones, de la casa de Jacob y la casa de Esaú. Para cuando esto se escribió, Jacob y Esaú ya tenían mucho tiempo de muertos.
Dios dijo, escogí a Jacob para que tuviera una nación. Y de hecho también le prometió una nación a Esaú en Génesis 25. Dios les prometió a ambos naciones, solo que la nación de Esaú serviría a la nación de Jacob. Esa era la única diferencia. Dios no aborreció a Esaú en Génesis. De hecho, es un error el decir que así fue. Ahorita hablamos un poco más de esto. Dios amó a Jacob, amó a la nación, no porque hicieran el bien, como ya lo vimos, sino por su propósito y promesa. Él escogió a Abraham y le dijo que su descendencia sería como las estrellas, y fue debido a la palabra de Dios y debido a que Él los escogió, que los amó. Deuteronomio 10, 12, 13 dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy, para que tengas prosperidad? Esto es lo mismo que Jesús dijo durante su ministerio terrenal. No era una enseñanza nueva cuando Jesús la dijo. Deuteronomio 10, 14, 15 dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre los pueblos, como en este día. Dios los escogió a Israel. Él escogió solo a ellos, Él los escogió solo a ellos. Pero, ¿por qué? Deuteronomio 7:6 nos dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Él necesitaba una nación para cumplir su propósito en la tierra. Llamó de entre las naciones a un hombre llamado Abraham y creó la nación. Versículo 7 de Deuteronomio 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué Dios sacó a Israel de Egipto? Porque hizo una promesa. ¿Por qué abrió el mar rojo? Porque hizo una promesa. ¿Por qué Dios les ofrecía perdón cuando fracasaban una y otra vez? Porque hizo una promesa. ¿Por qué amó Dios a Israel? Porque hizo una promesa. ¿Por qué amo a mi esposa todos los días? Porque hice una promesa. ¿Ves el principio espiritual para el matrimonio? Sí, pero aquí Dios les había hecho una promesa a esta nación. Cuando lees Malaquías 1:2, no puedes decir que Dios amó a Israel por sus obras o porque tuviera algo que amar. Si Israel pecaba, que lo hizo muchas veces, era algo malo y algo que Dios aborrecía. Dios odia la idolatría, a aquellos que lo odian, a los hacedores de maldad. Él odia el mal, los ojos altivos, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, las balanzas injustas. Y hay muchas cosas que la Biblia nos dice que Dios odia, y muchas de ellas las hizo Israel. Sin embargo, amó a la nación no por sus obras, sino porque a través de la nación cumplirá su propósito en la tierra. Dios no ha terminado con Israel, y esto lo veremos en Romanos 9, 10 y 11. Deuteronomio 4:33 dice, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú lo has oído sin perecer? Y la respuesta a esta pregunta retórica es, no, nadie más. Versículo 34, ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante sus ojos? ¿Dios había hecho esto con alguna otra nación? No, solo con Israel. Versículo 35 al 37. A ti fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Dios les está diciendo, los he amado, Israel. ¿Qué significa esto? Dios amó su propósito a través de Israel. Él le hizo una promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Él cumplirá su promesa y amó a Israel porque había hecho esa promesa. Cuando leemos que Dios aborreció a alguien, nos sacamos de onda. Dios lo aborreció porque, en este caso a Esaú, porque estaba yendo en contra de su propósito, en contra de su nación que cumplirá su propósito. Esto también es una lección para nosotros. ¿Qué pasará con la gente que rechace la salvación que Dios está ofreciendo hoy? Recibirá la ira y condenación de Dios. De no ser por Jesucristo y su obra completa, no habría medio por el cual nosotros pudiéramos acercarnos a Dios.
Pero bueno, Dios amó a Jacob y a Esaú aborreció. Recuerda, esto no tiene que ver con la persona Jacob y la persona Esaú, sino con las naciones que salieron de estos dos hombres. Dios no habla de Esaú en Génesis 25. En Génesis 25-23, Jacob y Esaú aún no habían nacido, y Dios profetizó acerca de ellos mientras aún estaban en el vientre de su madre. Él dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esa es la profecía, y aprendemos varias cosas aquí: que hay 2 naciones, que una será más fuerte que la otra, y que el mayor servirá al menor. Nada de eso es Dios odiando a alguien o aborreciendo a alguien. Todo lo que está diciendo es que Jacob será su pueblo, que será una nación fuerte y que va a cumplir su propósito a través de él. Y su hermano y todos los demás van a servirlo. No hay nada malo con eso. Si todas las demás naciones, incluyendo a Edom, incluyendo a Esaú, bendecía a Israel, bendecía a Jacob, serían bendecidos. Dios no estaba odiando a nadie aquí. Enfatizamos este punto porque muchas personas van a Romanos 9 y Malaquías 1, 2 y 3 porque enseñan la elección de Calvino, la cual declara que Dios escogió a unos para ser salvos y a otros para perderse desde antes de la fundación del mundo, y por esta razón Esaú no pudo ser salvo. Tampoco Faraón, porque Dios lo escogió para condenarlo, según la elección de Calvino, porque los odia con odio santo. En Romanos 9:10 dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. ¿Estás viendo eso? ¿Qué está siendo escogido? ¿Qué está siendo elegido? Un propósito para una nación, no por las obras, sino por el que llama, dice. Es Dios el que escoge y no nosotros. Romanos 9:12 dice: se le dijo a quien, a Rebeca, el mayor servirá al menor. Porque Dios lo aborreció desde antes de la fundación del mundo y lo escogió para que se perdiera y no pudiera hacer nada más que odiar a Dios y su propósito, porque Dios es el soberano que hace lo que quiere y quiso que Esaú se perdiera. ¿Está diciendo eso? No. Dice: se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Punto. Eso es todo lo que dice la profecía de Génesis 25-23. Leímos la profecía que Dios le dijo o Dios le dio a Rebeca de que el mayor serviría al hijo menor. No hay un odio en esta profecía. El siguiente versículo de Romanos 9, Romanos 9:13, no es una continuación del versículo 12. Romanos 9:13 asume que ya estudiaste Génesis 25, Abdías y Malaquías. Romanos 9:13 dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En Romanos 9:12 está citando Génesis 25:23 y Romanos 9:13 está citando Malaquías 1, versículos 2 y 3. Y hay mucha gente que lee Romanos 9, 12 y 13 y creen que habla de lo mismo, ignorando todo lo que sucedió entre estos dos lugares de donde se citaron estos dos versículos, Génesis y Malaquías, el primer y último libro del Antiguo Testamento. Romanos 9:13 dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios no aborreció a Esaú, sino hasta Abdías y Malaquías. Dios no aborreció a Esaú en Génesis, mucho menos desde antes de la fundación del mundo. Qué horrible el que Dios dijera: creé gente para que sea mi saco de boxeo, para condenarlos al infierno. Ese no es el Dios que servimos. El Dios de la Biblia no encuentra placer en la muerte del impío, pero hay cosas que sí odia porque es un Dios justo. Malaquías 1, versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Versículo 3. Y a Esaú aborrecí. Eso se explica en Abdías, como ya lo estudiamos, ¿sí? Debería de estar claro en nuestra mente el por qué Dios pronunció una maldición contra Edom, la nación de Esaú. Abdías 1:10 nos dice: por la injuria, por la violencia a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Porque se opusieron a la nación de Dios y de esa manera al propósito de Dios. Ya vimos las varias ocasiones en las que Edom se unía a otras naciones en contra de Israel. Vimos cómo Edom le decía a Babilonia: arrásalos, arrásalos, en el Salmo 137, y les decía: no dejes nada. Es por eso que Dios pronuncia una maldición sobre ellos. Edom odiaba a Israel y estuvo en varias ocasiones en oposición a Israel, y es por eso que Dios los maldijo. Malaquías 1:3. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Vimos parte de esto en Abdías. Versículo 4 dice: cuando Edom dijere:
Nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Para cuando Malaquías fue escrito, Israel ya había sido tomado cautivo y habían regresado a su tierra y reconstruido el templo. Mientras todo esto pasó, Edom peleó batallas que perdió y sus montes se habían vuelto desolación. Aunque, como estudiamos en Abdías, sabemos que todavía hay un cumplimiento futuro de esto. Los edomitas regresarán y se opondrán al propósito de Dios a través de Israel una vez más, y Dios cumplirá las profecías que hablan acerca de la maldición sobre Edom, de Abdías. Malaquías 1, versículos 3 y 4: Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. ¿Ves cómo tenían cosas arruinadas y estaban pobres? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y el pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Aquí podemos volver a ver la maldición de Edom. Si ellos tratan de reconstruir, Dios se los va a derrumbar. ¿Qué pasó cuando ellos derrumbaron a Israel? Dios los reconstruyó. ¿Qué pasa cuando Edom dice que quiere volver a construir? Dios dice no, debido a la maldición que hay sobre ellos. No van a conquistar a su pueblo una vez más. Dice que les llamarán territorio de impiedad. Vimos en Abdías que Edom está al sur de Israel y que viene el día en el que el Señor Jesucristo regresará, y a medida que pase por el territorio que pase, este se irá consumiendo por el fuego y lo dejará desolado. Estará la tierra de justicia, Israel, y el territorio de impiedad, Edom. Edom también será llamado el pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. En Abdías vimos que Dios dijo que cortaría a todo hombre para siempre de Edom. Esto por lo que le hicieron repetidas veces a Israel. Malaquías 1:4 está repitiendo la maldición que está en Abdías. En Isaías 34 vemos que el Señor Jesucristo descenderá con una espada. Isaías 34:5, porque en los cielos embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. ¿Quién es este pueblo de su anatema, de maldición? Edom. El pueblo de su promesa es Israel. No era así en Génesis. En Génesis había dos muchachos gemelos y uno serviría al otro, y todos contentos y felices. Después los edomitas se opusieron al propósito de Dios y se opondrán al propósito de Dios y serán el pueblo de su anatema, de su maldición. Debido a que se le opusieron, Él se les opondrá. Todo esto debía enseñarles al pueblo de Israel el amor de Dios por ellos. La única razón por la que los edomitas reciben una maldición de parte de Dios es porque se le oponen al pueblo de Dios. Todo esto debía de hablarles al pueblo de Israel del amor de Dios por ellos. La única razón por la que los edomitas reciben una maldición de parte de Dios es porque se le oponen al pueblo de Dios, a Israel. El Dios del universo levantó esta nación y Edom se le opone. Sea cual sea la cosa que Dios diga que hagamos, eso es lo que debemos de hacer y apoyar. Así que la única razón por la que Dios pronuncia esta maldición eterna a Edom es porque se le opusieron a la voluntad de Dios. Esto sucede hoy en día en un contexto diferente. Hay gente que se opone al mensaje de la cruz. Si la gente ignora lo que Dios está haciendo, es por eso que serán juzgados, por su rechazo de la provisión de Dios en el momento en el que la está dando. Pero bueno, Malaquías 1:5 dice, y vuestros ojos verán, los ojos de Israel, dice, y vuestros ojos verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El territorio de Edom será de impiedad y en el territorio de Israel el Señor será engrandecido, y dirán que sea engrandecido más allá de nuestros límites. Cuando el pueblo de Israel pregunta, ¿en qué nos has amado?, Dios les responde, los amé a ustedes y aborrecí a Edom por causa de ustedes. ¿No recuerdan lo que hice con Edom? Sus ojos van a ver que el Señor será engrandecido en su tierra. Miren nada más que Dios tan misericordioso y tan gentil, que al tratar incluso con este pueblo que es rebelde, todavía trata de enseñarles algo. Como lo que dice Isaías 65:2, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Dios le demuestra su amor a Israel cumpliéndole sus promesas, recordándoles que Él cumplirá, que Él es fiel y les cumplirá sus promesas. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Espero que haya sido de bendición. Ya comenzamos con Malaquías y pues la siguiente semana también va a ser una clase de Malaquías. Entonces vamos a terminar el capítulo 1 y después regresamos otra vez con Romanos, otras 2 clases. Les recuerdo que los miércoles se suben las clases de los domingos a Spotify y que también los miércoles subimos videos de preguntas y respuestas. Te invito a que sigas con las clases de Malaquías, que visites una vez más las de Abdías y las de Romanos,
porque estamos a nada de Romanos 9, 10 y 11, y pues vamos a necesitar todo este conocimiento de Abdías y de Malaquías para poder entender fácilmente, o tener las herramientas necesarias para poder entender adecuadamente estos 3 capítulos. Pues bueno, por mi parte es todo. Te agradezco el tiempo que estás invirtiendo para estudiar la palabra de Dios. Y pues bueno, hasta luego. Dios te bendice.